Queridos amigos de YouTube, es un placer nuevamente estar con ustedes, agradeciéndoles nuevamente por las visitas que han tenido las dos lecciones anteriores y invitándolos nuevamente a que continúen y comuniquen, ¿cierto?, a sus amistades, a sus amigos, a quienes estén interesados por introducirse en el mundo de la Escritura. Esta es una introducción sencilla, es práctica, para que nosotros vamos acercándonos, como dice el título, ¿cierto?, confiadamente a Jesús. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración y luego comenzaremos con la lección número 3, que en esta ocasión habla acerca de la oración y de la fe. Amoroso y buen Dios que estás en el cielo, alabamos tu nombre y te agradecemos por todas tus bondades. Pedimos y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija hacia ti y que nos abra el entendimiento, porque tu palabra se discierne o se entiende espiritualmente. Rogamos, Señor, todo esto en el único nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La primera pregunta que tenemos es: ¿cómo nos comunicamos con Dios? La respuesta la tenemos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, para buscar a Dios tenemos que hacerlo a través de la oración. Siguiente pregunta: ¿qué es la oración? La respuesta la tenemos en el libro primero de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Dice lo siguiente: nos cuenta una historia que es acerca de una persona que se llamaba Ana. Dice: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas ella hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces en estos versículos nosotros nos vemos que una oración simplemente es abrir el corazón a Jehová. Es una conversación con Dios. Continuamos. Tercera pregunta: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16 nos da la respuesta. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la oración nos muestra, el libro de Santiago, que tiene mucho poder. Siguiente pregunta: ¿en nombre de quién debemos orar? La respuesta está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. Dice lo siguiente, hablando Jesús, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que debemos pedir en el nombre de Jesús. La oración
Cuando tú haces una oración, la terminas con las últimas palabras diciendo, en el nombre de Jesús. Esa es para que esa oración tenga mucho poder y te dé resultado, porque Él es el que lo hará. Siguiente pregunta. ¿Contesta Dios las oraciones? La respuesta la tenemos en Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se las pidan? Continuando, hablamos acerca de la oración. Ahora vamos a hablar acerca de la fe. 2 versículos vamos a agregar. Dice, ¿qué es la fe? La respuesta está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de manera de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque fue traspuesto por Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Con respecto a cómo se desarrolla la fe, la respuesta la tenemos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice lo siguiente. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros aumentamos nuestra fe en la medida que vamos leyendo la palabra de Dios y con nuestros oídos la vamos escuchando. Ahora que hemos visto en la Biblia acerca de la oración y de la fe, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Primero, orar 3 veces al día. Eso lo encontramos en el Salmo 55, 17. Practicar la oración privada. Eso está en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pedir cosas convenientes. Eso está en Santiago 4, versículo 3. Pedir con fe. Mateo 21, 22. En nuestro estudio adicional meditaremos en lo siguiente. ¿Qué es la oración? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Entonces, según este texto, la oración es una llave, ¿ya?, para abrir los depósitos del cielo. Clases de oración. El rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita, el famoso Padre Nuestro, dado por Jesús. La oración es hablar con Dios con nuestras propias palabras para contarles las necesidades que nos afligen. Existen varios tipos de oración. La oración pública trata de asuntos colectivos. En la oración familiar se mencionan problemas del hogar. En la oración por los alimentos tiene el fin de dar agradecimiento a Dios por los alimentos y pedir su bendición sobre ellos.
La oración más provechosa para el alma es la privada. Existe también la oración mental que se eleva sin palabras audibles, como la que vimos, ¿cierto?, en el caso de esta mujer que se llamaba Ana. Parte de la oración se comienza diciendo Padre nuestro y luego se sigue con lo que se desea decir o pedir a Dios y se termina en el nombre de Jesús. Esto lo encontramos, ¿cierto?, en San Juan 16:23 y con la palabra amén, que significa así sea. Maravillosos efectos de la oración. El famoso médico Alexis Carrel opinó: la oración es la más poderosa forma de energía que cabe generar. Es la fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico he visto a hombres que después del fracaso de todos los procedimientos curativos han vencido la enfermedad y la melancolía por el sereno esfuerzo de la oración. Presentad a Dios en oración vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Tenemos un par de ilustraciones. Cierta caja fuerte, para ser abierta, necesitaba 18 llaves, pero el gerente del banco tenía una llave maestra, que con ella sola podía abrir la caja. De la misma manera, podemos intentar resolver nuestros problemas con muchas llaves, cuando la oración puede abrirnos los depósitos de bendiciones del cielo. Muy acertada ilustración. Otra ilustración. Conversaban dos cristianos. Uno decía: estoy desanimado porque nunca Dios contesta mis oraciones. Qué raro, le dijo el otro. A mí siempre me las contesta. Dijo el otro y agregó: a veces me contesta que sí, otras veces me dice espera un poco y algunas me ha dicho que no, pero siempre me contesta. En esta lección que estamos finalizando, nos damos cuenta que la oración es la llave en la mano de la fe del cristiano. Y la fe es creer en Dios y confiar en Él aunque no lo podamos ver, como un niño confía en su padre. Me despido, queridos amigos, invitándolos nuevamente a que le den like, a que pongan sus notas para poder revisarlas y para orar por ustedes, y que el Señor les pueda bendecir y multiplicar en este nuevo camino que ustedes comienzan. Nos estaremos viendo la próxima lección, queridos amigos, que el Señor les bendiga.